presencia, Señor, es el cielo, Señor, para nosotros. Gracias, oh Dios, que tú has permitido que aquí en la tierra conozcamos algo del cielo. Gracias. Gracias, Señor, el perfume de tu presencia y de tu palabra, Señor. Gracias. Te alabamos. Te adoramos. Aleluya. Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todos los que se han unido en estos últimos minutos. Privilegio saludar incluso amigos desde Suiza que están saludando y escribiendo. Y les mandamos muchos saludos y a todos los que van a estar viendo los vídeos en directo. Os amamos y sabemos que es el mismo Señor, la misma sangre que ha hecho de todo pueblo y de toda nación un solo cuerpo, el cuerpo del Señor. Gloria a Dios. Pues estamos dando muchísimas gracias al Señor por la oportunidad que nos da de aclarar la lectura y la vista de pájaro, una hoja de ruta del Apocalipsis. Creo que son cosas que necesitamos saber, si no, pues no estarían en la Biblia. Como hemos dicho también las otras semanas, Apocalipsis empieza diciendo: bienaventurado el que lee y guarda las cosas que hay en el libro de la profecía. Hay una bendición especial simplemente por leer, una bendición por buscar del Señor para ir entendiendo. Poco a poco, estas cosas no se entienden en un solo día. Dios tampoco nos revela todo acerca de Él en un solo día. Una de las características del camino cristiano es la perseverancia. Dios nos ha llamado a ser paciente y a perseverar en Él. Y en la medida que perseveramos, Dios nos va revelando, cada uno conforme al hambre y la sed que tiene, cada uno conforme a la insistencia que tiene delante del Señor y la fidelidad que tiene delante del Señor. Dios nos va revelando su carácter, su palabra, porque las personas inteligentes de este mundo no han entendido nada de la palabra de Dios, si no, no hubieran crucificado al príncipe y al Hijo de la Gloria, al Hijo de Dios. Y Dios nos la está revelando a nosotros por su Santo Espíritu. Gloria al Señor. La semana pasada llegamos hasta la última trompeta, la séptima trompeta, que es cuando ocurre el arrebatamiento y ocurre la reunión de las cosas que están en los cielos con las cosas que están en la tierra. Estábamos leyendo en Apocalipsis 11:15, vimos la grandeza, la victoria al final del capítulo 11 para volver a centrarnos. Y estábamos leyendo que las palabras que incluso Händel, que escribió el Mesías, y el coro y la música, la ópera que él ha hecho, usan estas palabras de Apocalipsis 11 cuando dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es un estado de cosas que todavía no se ve. Hoy en día reinan y gobiernan gobernantes humanos, seres humanos, algunos mejores, otros menos, y los reinos de este mundo, aunque sí son de Dios porque los ha creado, pero el Señor todavía no está reinando sobre la tierra. Y a partir de este momento de la séptima trompeta, cuando Dios va a tomar el control del reino y va a venir Él mismo a bajar sobre la tierra y va a establecer personalmente su reino en la tierra. A partir de este momento es cuando estará ocurriendo estas cosas. Se airaron las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas. Estas cosas van a estar ocurriendo. Es muy importante que tú y yo, como hijos de Dios, tengamos siempre la eternidad delante de nuestros ojos. Sabes, a veces en esta vida hay cosas injustas, hay cosas difíciles, hay sacrificios que uno hace, hay negarse a sí mismo o incluso dar la otra mejilla en ciertas circunstancias, como el Señor nos enseñó. ¿Y por qué haríamos todas estas cosas
si no tenemos la esperanza de esta vida, del conocimiento del Señor y de pasar la eternidad con Él. He preparado en el primer documento que os envié varias referencias de las Escrituras que hablan de la última trompeta, de la séptima trompeta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de este momento. Así que si lo tienes, te puedo invitar a ver. Estábamos sacando, ¿te acuerdas? La armonía que hay entre los evangelios e incluso el Apocalipsis. Y vimos que en Mateo 24 nos está diciendo, versículo 29, 30 y 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Apocalipsis hace amplia referencia a la gran tribulación, el profeta Daniel también. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo? Justamente después de la tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, cuando se dice que todo ojo lo verá. Las naciones, las tribus, los pueblos lamentarán, porque ya tendrán delante de sus ojos lo que han negado durante tanto tiempo. Lamentarán, porque se darán cuenta que se han equivocado. Y verán al Hijo del Hombre, a Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, en este momento que verán al Señor bajando sobre las nubes, el Señor enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Juntarán a los que son hijos de Dios, a los que son escogidos, llamados fieles, y los recogerá de los 4 vientos, es decir, desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste, desde el mundo entero, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles del Señor recogerán y juntarán los escogidos. Y ese pasaje es lo que leemos también un poquito más abajo, cuando vamos a recibir al Señor en el aire, nos dice la palabra. En 1 Corintios 15, otra vez nos habla de la final trompeta. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos, eso sí, seremos transformados. Algunos morirán antes de la venida del Señor, muchos han muerto ya antes de la venida del Señor, otros muchos, acuérdate el 5º sello, el número de los hermanos que han de morir por el testimonio de la palabra. Muchos más morirán o dormirán con el cuerpo físico, pero todos los que hayan quedado y que estén vivos aún en la venida del Señor, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, todos estos pasajes son pasajes en armonía, que hablan del mismo evento, aunque cada pasaje arroje una luz un poquito diferente, como sobre cualquier objeto que uno pueda ver, hay distintos ángulos y algunas vistas te dan algunos detalles y otra vista te dan otros detalles. Pues aquí tenemos en estos 5 pasajes que estoy dando varios ángulos de vista para tener una idea global de cómo será
ese último día, ese fin del siglo, tal como la Biblia lo dice, ¿no? Al final trompeta, con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese pasaje empieza diciendo, no quiero que seáis tristes cuando perdemos seres queridos. No quiero que seáis tristes como los del mundo que se entristezcan porque no tienen esperanza. ¿Tú conoces a alguien querido que ha muerto en el Señor? Pues aquí lo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros vamos a ser reunidos con ellos. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿vale? El Señor baja, pero nosotros vamos en el aire, por eso somos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor, lo cual a partir de este momento, de esta séptima trompeta, nunca jamás seremos separados de Él. Viviremos siempre con Él. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Por eso nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En Apocalipsis 10, del 6 al 7, adelantando el tiempo de la séptima trompeta, el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y es verdad que la segunda venida, el establecimiento del reino de Jesucristo en la tierra, está ampliamente anunciado y documentado en la Biblia. ¿Para qué? Para que tú y yo lo conozcamos, escudriñemos las Escrituras, nos arraiguemos en el conocimiento de Dios y de los tiempos, como los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos. Y últimamente, como quinto pasaje, Apocalipsis 11, del 15 al 18, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y ahí vemos lo que está pasando. Una vez más, nos añade varios ángulos de visión y varios detalles. Muy importante cuando nos acercamos a la Biblia, que no pensemos que con un solo versículo entendemos todo lo que haya de conocer sobre un tema. ¿Vale? A veces cometemos este error. Dios nos da un versículo, nos habla por este versículo nos ministra mucha vida, tenemos las cosas muy claras y tenemos tendencia a resumir el tema a la caja del versículo que acabamos de leer. Cada versículo es inspirado por Dios, es dado por inspiración del Señor y es útil, pero cada versículo en sí no es toda la verdad. Toda la verdad hay que encontrarla en toda la Biblia. Es obvio, a veces nos olvidamos de esto y aprovecho para recordarlo. Siempre con humildad, busquemos, escudriñemos las Escrituras, miremos en otros lugares, en otros pasajes. Mira Jesús lo que hizo cuando anduvo con los 2 discípulos en el camino de Emaús. ¿Qué hizo Jesús? Pasando profeta por profeta, les habló a los discípulos que el Cristo había de morir y de resucitar. Les explicó profeta por profeta. Jesús les dijo, mira, en Génesis dice esto, en Éxodo dice esto, en Levítico dice esto, y mira ahí en Oseas dice el otro, en Habacuc dice esto. Y el Señor pues conocía las Escrituras y Él las reveló a sus discípulos que iban cabizbajo a Emaús, habían perdido la esperanza, pero el Señor dice, mira, está todo conforme al plan del Señor. Amén. Muy bien, os he puesto ahí abajo un dato para ayudar
a la hora de leer, porque claro, una vez que llegamos a Apocalipsis 11, decimos, pues entonces ya es el fin, deberíamos empezar a leer cosas del milenio. Sí y no, porque el Señor ha querido poner en los capítulos 12, 13 y 14 descripciones, otra vez de distintos ángulos, y dando más datos, repasando algunos datos, aclarando otros. En estos capítulos vemos lo que Dios dice y lo que pasa durante la gran tribulación. Como va a ser un tiempo tan intenso, vamos a necesitar el máximo de información, el máximo de datos posible. Y entonces en estos 3 capítulos se habla de muchas cosas. Se habla de un lugar en el desierto para la iglesia, se habla del anticristo como es, se habla de la marca de la bestia, se habla del falso profeta, y todo eso son componentes que nos van ampliando el entendimiento de lo que estará pasando en estos 3 años y medio, o 7 años, dependiendo de cómo lo miramos. Y todo esto que va a ocurrir hasta la séptima y la última trompeta, ¿vale? 12, 13, 14 son descriptivos, puntualizaciones, aclaraciones, detalles de ciertas cosas. Muy bien. En el capítulo 14, no lo vamos a leer, pero simplemente quiero recalcar, hay 7 temas, ¿vale? Que el Señor toca y está aclarando. Por ejemplo, a partir del versículo 6 tenemos el segundo tema, nos dice que el Evangelio será predicado. Durante la gran tribulación, el Evangelio será predicado hasta que Cristo venga, tendremos que predicar el glorioso Evangelio. Aleluya. El Evangelio que es el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen. Del judío primeramente y del gentil también. Después nos habla también de la gran ramera, de la Babilonia, la gran ciudad, la fornicación, y que ha sido juzgada y ha sido destruida. Nos dice también, eso ocurrirá hacia el final. Después nos habla también de si algunos deciden de cambiar de bando. Si algún cristiano se desanima por las dificultades de los tiempos, porque a lo mejor, como lo hemos leído, ¿no? El sol no le pegará más, el Señor enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ven hermanos, otros amigos, hermanos que están siendo traicionados y que han muerto por el Señor al lado de ellos. Y puede que algunos se cansen o piensen de otra manera, ¿no? Entonces el Señor recalca aquí que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Va a ser un tiempo muy importante. Mira el versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia, la perseverancia, será tiempo donde a lo mejor más de uno quisiéramos tirar la toalla. Será el momento de acordarnos de estos pasajes. Dice, Señor, tú no puedes cambiar de bando. Si cambias de bando, si quieres aliviar tu sufrimiento momentáneo, tú también tendrás que beber del vino de la ira del Señor. Así que seguimos leyendo. Después del versículo 14 vemos el Señor que está llegando en la nube blanca y que tiene una hoz aguda y que se le es dicho de cegar la tierra. En el versículo 16 nos dice que la tierra fue cegada. Esto es cuando los que están vivos son arrebatados y estamos unidos con el Señor. Es la cosecha, es cuando Jesús dijo la parábola del trigo y de la cizaña, dijo, déjalos crecer hasta el momento de la cosecha.
Entonces, cuando sea el momento de la cosecha, enviaré los ángeles para separar los buenos de los malos. Y es justamente lo que pasa aquí. Del versículo 14, del 14 al 16, es la cosecha de los cristianos, que serán almacenados, dice la palabra, en su granero, dijo Juan el Bautista. El trigo, dice, lo guardará en su granero, mas la paja será quemada en fuego eterno. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando predicó. Y del 17 hay otro ángel del templo que está en el cielo y también tiene una hoz aguda. Entonces este es ya la vendimia de los racimos de la tierra, y cuando el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Que es lo que vamos a estar viendo ahora, porque siguen a las 7 trompetas las 7 copas de la ira de Dios. Estamos justamente en este momento bisagra, se terminó la 7ª trompeta, los cristianos fueron cosechados, es la siega del Señor, la siega de toda la tierra cuando somos reunidos con Él. El trigo es el buen fruto, será cosechado y llevado a la presencia del Señor. Y entonces en esta última parte del capítulo 18 nos está hablando de la cosecha de la maldad, la cosecha de los malignos, de todos los que han odiado, abandonado, que no han querido creer en el Señor. Serán echados tal uvas en un gran lagar, y dice que el Señor mismo lo va a estar pisando, lo dice creo que en el capítulo 19, y que habrá salpicaduras sobre su ropa, y aquí, aquí lo tenemos, y pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Okay, eso es el juicio que va a traer Dios por la copa de la ira, hasta el freno de los caballos, cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento también, cuando habla del valle de la decisión, donde Dios juntará a todas las naciones para entrar en juicio con ellas. Y ahí va a estar pisando el Señor mismo. Ahí se atará al anticristo, ahí se atará al diablo para 1000 años y será echado en el abismo. Va a ser un tiempo tremendo, donde va a pasar tantas cosas. Muy bien, pues esto es el final de la 7ª trompeta, la cosecha de 2 tipos, de los buenos para el cielo y de los malos para el lagar de la ira de Dios. Después tenemos el capítulo 15, donde ya se nos habla de las 7 plagas postreras. Se nos habla de esta sangre, nos habla de la ira de Dios, porque en ellas se consumaba la ira del Señor. En el versículo 2, mira una vez más una imagen de los cristianos de la iglesia. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, estuvieron en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Una imagen de los cristianos que han sido cosechados y están cantando el cántico de Moisés. Te dejaré mirarlo, es el versículo 4. Y en el versículo 7 nos habla otra vez, nos sigue hablando de las 7 copas de la ira que están a punto de ser derramadas sobre la faz de la tierra. Así que repetimos, 7 sellos, el 7º sello da pie a las 7 trompetas, la 7ª trompeta es la cosecha, y entonces da pie ahora a la ira, que la ira de Dios sea derramada sobre los demás. Los cristianos no somos parte de la ira de Dios. Sí somos parte de la gran tribulación, pero no de la ira de Dios.
la copa de la ira, empiezan ahora en el capítulo 16. Muy bien, pues vamos a ir mirando 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad, ¿dónde? Sobre la tierra, ¿qué? Las 7 copas, ¿de qué? De la ira de Dios. Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra. ¿Qué pasó? Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Imagínate el mar, convirtiéndose en sangre como de muerto. Murió todo ser viviente. En una de las trompetas vimos cómo murió una tercera parte, pero aquí muere todo lo que queda. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de agua, se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Te recuerdo el Señor que dijo: venganza es mía, dice el Señor. Nosotros, tú y yo, no debemos vengarnos. ¿Vale? Esta es la paciencia de los santos. El que mata con espada será matado con espada. La paciencia de los santos de aguantarse, de dar la otra mejilla, de seguir predicando el amor, de seguir predicando las promesas del reino de Dios, de seguir diciendo que el anticristo tiene aquí escrito una fecha de caducidad: 1260 días. 42 meses le es dado al anticristo para hacer su obra, pero después el Señor lo matará, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por la espada, por la palabra que sale de su boca. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Imagínate, y no tienen agua para beber. Los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Blasfemaron contra el Dios de los cielos. Por sus dolores, por sus úlceras, no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que está en Irak, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca, ese es el diablo, de la boca de la bestia es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que será la falsa iglesia, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues estos son espíritus de demonios que hacen señales, harán grandes milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo de Dios, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y trueno, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande
cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad, Jerusalén, fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó. Imagínate el terremoto, ¿eh? Toda isla huyó. Los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Granizo de 50 kilos, cayendo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahí tenemos en el capítulo 16 estas 7 copas de la ira de Dios. Viene el juicio de Dios contra toda injusticia, contra toda abominación, contra toda injusticia. Hoy podemos escapar de la ira de Dios escondiéndonos bajo la sangre del Cordero. Es el único lugar en este mundo entero donde podemos estar seguros, donde podemos estar cubiertos y en paz, habiéndonos arrepentido, habiendo recibido el perdón por la sangre del Cordero. Pero para eso hay que arrepentirse. Aquí nos dice que todos estos hombres, aun cayendo los juicios y la ira de Dios, ellos solamente querían blasfemar y solamente no se arrepintieron. En el capítulo 17-18 tenemos en detalle, como si fuese un paréntesis y una lupa, la descripción del juicio de Dios sobre la Babilonia la Grande. Versículo 5, ¿no? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Nos dice que esa mujer era ebria de la sangre de los santos. Ha matado tantos santos a lo largo de los años y en los últimos tiempos más. La sangre de los mártires de Jesús. Dios vengará la sangre de cada uno de sus hijos que hayan sido muertos por sus manos. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. No es el tema de esta enseñanza adentrarse en los detalles de la gran ramera, de la madre de las rameras. Te invito a que los leas, capítulo 17 y 18. Y cuando hayas leído detenidamente cada versículo, tendrás una buena idea de lo que es, y de quién es, y de qué representa. Pero en grandes términos podemos decir, es la iglesia apóstata, la que tiene una apariencia de piedad, pero niega a Dios. Muy bien, estará unida con el anticristo, ella misma será el falso profeta. Versículo 14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Aleluya. Todo eso capítulo 17, 18. Muy bien, pues os he dado también otro documento que nos habla la profecía de las 70 semanas, tal como fue entregada al profeta Daniel. He aprovechado de enviarte este documento para que lo puedas leer detenidamente en tu casa y entender esa profecía que es de las más importantes para comprender un poquito lo que va a pasar o cómo es los últimos tiempos. ¿Por qué hablamos de 7 años? ¿Y por qué hablamos de 3 años y medio? Pues se menciona en la profecía llamada de las 70 semanas. No es mi propósito hoy de ir leyendo y estudiando esto. Te invito a que lo hagas. Si tienes preguntas y dudas, pues coméntamelo.
Pero lo que sí diría es lo siguiente, por eso lo estamos mencionando. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la ruta? Estamos hablando de la ruta del Apocalipsis, de una vista de pájaro, y todo empezaba con 7 sellos, seguía con 7 trompetas, la 7ª trompeta, estamos reunidos con el Señor, y las 7 copas de la ira que acabamos de leer. ¿Cuál fue el primer sello? ¿Cuál fue el primer sello? El engaño, la venida del anticristo, de aquel que viene antes de Cristo, de aquel que quiere usurpar el lugar de Cristo, de aquel que se presentará al mundo como el Salvador del mundo, obviamente sin ser fiel a la palabra de Dios, pero aquel que incluso se declarará él mismo en el templo de Dios como siendo Dios. Estamos viendo como en los últimos años y decenas de años el espíritu del anticristo que ya está en el mundo, lo dice Juan en sus epístolas, ha estado moldeando las poblaciones para que se le acepte y se le valore, que se le adore y que se le ponga en ese pedestal. Ese anticristo hará milagros siendo capacitados por el mismo diablo. Ese anticristo se revelará a la tierra y empezará a tener un dominio, una autoridad, un gobierno que será global. Ya la tierra tiene la globalización. Todas las piezas están poniéndose juntas para que un hombre pueda tomar autoridad sobre la tierra. También estamos viendo la informatización, la informática, estamos viendo la electrónica, cómo está totalmente capaz hoy en día de seguirle la pista a todas las personas y a tenerlas marcadas y encaminadas. En esta profecía de las 70 semanas, los últimos 7 años de la historia están reflejados en el último versículo, que es Daniel 9:27. Si quieres venir conmigo, y vamos a ir terminando esta enseñanza con este versículo y lo que nos está hablando. Daniel 9:27. Te permitiré, te dejo leerlo, entender por qué habla de semanas, cómo que se tiene que entender el tema de semanas, por qué decimos que es una semana de años. El término Shavuot en hebreo dice un 7, y es el contexto que nos dice si es un 7 de días o un grupo de 7 de otras cosas. En este caso está más claro. Léelo, estúdialo, haga la suma, la aritmética que hay. Esa profecía es tan excepcional que podemos decir, a mi conocer, humilde conocer, creo que es la única que nos da la fecha a la cual Jesucristo el Señor tenía que venir a la tierra y morir por nosotros. Eso dice esta profecía, hablando de su primera venida. En el versículo 27 nos dice así: y por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. ¿Quién hará esto? Pues lo que dice el versículo anterior, un príncipe que ha de venir. En el versículo 26 hace referencia a Tito, el emperador romano, que vino y destruyó la ciudad. Por eso se piensa que ese príncipe también nacerá de la Europa actual, de la Unión Europea actual, porque Tito era de Roma y fue de Roma que ese príncipe vino a destruir la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo.
Pero proféticamente sigue hablando como si no hubiera pasado nada y que todo seguía y sigue en el contexto de las profecías. Ya ocurrieron 69 semanas hasta que Cristo muera y resucite. Y aquí nos dice que por otros 7 años el príncipe europeo confirmará el pacto con mucho. Ese príncipe, entendemos, muchísimos cristianos, lectores, estudiosos de la Biblia, que es el anticristo, el que aparece en el primer sello. Recuerda el texto del primer sello que nos dice que esta es un jinete que está sobre un caballo blanco, que tiene una corona, que tiene un arco y que sale venciendo y para vencer. Y hemos visto cómo eso representa lo que tenemos aquí, este anticristo que va a salir en la plataforma, en el escenario internacional, saldrá venciendo para vencer, le es dado una corona, se le será concedido tener esa autoridad durante 7 años, aunque los 3 primeros años y medio se va a portar bien, se va a presentar como el salvador de la humanidad y de la sociedad, resolverá muchos de los problemas económicos y de otro índole puede ser, porque le será dado la autoridad y la capacidad por Satanás. Y entonces este personaje va a adquirir y va a subir como en flecha y va a adquirir pues una autoridad sobre todo el mundo entero. También nos dice aquí que confirmará el pacto con muchos. Así que ese príncipe pues va a traer la paz mediante un pacto en el Medio Oriente. Sabemos que hace 72 años que el pueblo de Israel ha regresado a su tierra y hace 72 años que hay guerra, problemas, luchas, inquietudes, bombas, misiles, muertes, injusticias ocurriendo ahí. Pero este personaje va a traer la paz, va a confirmar el pacto con mucho y permitirá que se vuelva a edificar el templo, el tercer templo. El primer templo fue el templo de Salomón, el segundo templo fue el templo de Herodes, el templo que Jesús conoció en sus días en la tierra, y el tercer templo es ese templo en el cual el mismo Señor vendrá y entrará, nos los dice la palabra, pero aquí nos dice que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, ese príncipe que inicialmente hizo que se reconstruyera el templo, que se restaurase los sacrificios hebreos de la ley de Moisés y las ofrendas y los candelabros y todo lo que marca la ley de Moisés, este personaje hará cesar el sacrificio que los judíos habrán empezado a hacer otra vez y la ofrenda diaria que marca Moisés. Él hará cesar esto y se declarará Dios en el templo. Nos dice que después de la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, y es cuando la palabra nos dice en Apocalipsis que le es dado autoridad para 42 meses, que son 3 años y medio, 1260 días, que son 3 años y medio, o también otra terminología, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Tiempos y la mitad de uno. 1 más 2 más medio, 3 años y medio. Entonces, después de esto, de la mitad, a los 3 años y medio, él va a hacer cesar el sacrificio y ya ahí va a empezar a imponer su verdadera naturaleza. Y va a conducir toda la humanidad a adorarle a él, como él siendo Dios. Después nos dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
Habrá muchas abominaciones durante estos 3 años y medio. Habrá muchos cristianos siendo matados, creyentes que tendrán que dar su vida, muchas cosas por las cuales Dios vengará su sangre. Y vendrá el desolador, la abominación de la desolación, hasta que venga la consumación. La consumación es cuando Cristo viene y ya lo corta todo. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y vamos a terminar esta enseñanza con estas palabras. Estamos viviendo en un tiempo difícil. Estamos sufriendo mucho a causa del pecado de otros y nuestro también. Pero ese anticristo que vendrá, que será una expresión del corazón de muchos, que tomará control sobre la tierra entera y que animará al pueblo, a las naciones de seguir pecando y de seguir haciendo cosas que a Dios le desagrada. Seguirá marcando leyes como las que muchas tenemos hoy en varios países, leyes que son abominaciones a los ojos de Dios. Este personaje seguirá haciéndolo, dándole vía libre a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la soberbia de la vida de cada ser humano. Entregándole, haz lo que tu corazón te dicta, haz como te da la gana. Nos dice que hay algo que está determinado sobre el desolador, y lo que está determinado es que sea matado. Como ese es un hombre, entonces su cuerpo físico será matado. Al diablo se le atará con una gran cadena y será echado en el abismo. ¿Qué es lo que está determinado? Te lo leo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ahí encontrarás también muchos datos. Nos dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y nos dice en el versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. A este inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales que hará y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, el Señor lo matará. Por eso digo que tiene una fecha de caducidad. Y los que tengamos la oportunidad de cruzarnos con Él, pues no dejemos de recordárselo, que el verdadero Señor y Cristo es Jesucristo de Nazaret, aquel que murió por nosotros, que dio su vida por ti y por mí. Gracias, Señor. Dios está en control de todo. De todo lo que va a ocurrir en el Apocalipsis, Dios está en control. Lo sabe tan bien que lo ha mandado escribir. Se lo enseñó a su siervo Juan para que tú y yo lo sepamos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Tú y yo hemos de conocer la revelación, lo que Dios nos está diciendo y preparar nuestras vidas. Os dejo con estas palabras. Vamos a terminar con oración.
¿Qué diremos pues frente a estas cosas, Señor? También dice tu palabra, ¿quién es suficiente para enfrentar y vivir y hacer y ocupar el lugar que tú tienes para nosotros en estos tiempos? Pero también dice tu palabra que por medio de tu Santo Espíritu nos capacitas. Al siervo que estaba cansado, que estaba temblando, que estaba de rodilla en el suelo, lo hiciste levantarse por el poder de tu Espíritu. Le dijiste, levántate, y él decía, yo no puedo, ayúdame, y Dios le ayudó a estar en pie y a escuchar las palabras. Señor, son grandiosos estos tiempos, son fuertes, pero queremos poner nuestros ojos en ti. Cada día desde hoy, Señor, queremos afianzar, fortalecernos, queremos arraigarnos, queremos echar raíces cada vez más profundas en tu amor y en tu verdad. Conocemos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Aleluya. Y tú mismo nos has dicho, Señor, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas os enseñaré yo a quién debáis de temer. A aquel que no solamente tiene poder de matar el cuerpo, pero también de echar en el infierno. Si el enemigo nos mata, nosotros habremos muerto por Jesús, que es una gran victoria. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, te pido que estas palabras, Señor, sean depositadas con ánimo, con fortaleza, Señor, con entendimiento, que tu presencia está con cada uno, Señor. Y que en la medida que nos sentimos débiles y nos sentimos totalmente dependientes, te ruego, Dios, que permitas a cada corazón de buscarte, de arrodillarse ante ti, de donde la fuente de la vida y de la fuerza está. Aleluya. Porque tú has prometido, Señor, de nunca abandonarnos. Te pido por los que se sienten débiles, yo el primero, los que se sienten incapaces de pasar y de vivir por estos tiempos. Señor, sabemos que tú has prometido, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Padre, te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, que te acerques a cada uno. Señor, si algunos se han asustado por las palabras que han leído, Señor, pues dales un tiempo hasta que puedan volver a estudiarla y verlas. Y permítales, Señor, a fortalecerse en ti, a hallar tu fuerza y tu gracia, tu presencia. Y sobre todo, Señor, te rogamos por nuestras vidas, para que seamos de verdad testigos del Señor. Testigos literalmente de Dios en estos últimos y postreros tiempos. En el nombre de Jesús. Amén.